lenta y siempre es nuestro termómetro del grupo, pero bueno, ahí está la imagen en vivo que siempre les regalamos y que Dios nos regala también a esta hora, bastante oscuro todavía está todo el alumbrado público encendido, muchas luces de casas también, de domicilios y de comercios encendidas también a esta hora, porque el sol sale dentro de un buen rato, así que tómelo en consideración si usted ya anda o debe circular por las calles de la ciudad de Guatemala o del país, está bien oscuro todavía, así que vamos a revisar algunos datos relacionados con el clima en un momento nada más. En este momento están apareciendo en pantalla temperaturas extremas que le hacen una idea de lo que sucederá en el interior del país para esta jornada. 16 grados centígrados la temperatura actual, 17 la sensación térmica real, curiosamente, 6:21 la hora de salida del sol, falta prácticamente media hora, 5:40 la hora en que se pondrá en esta tarde y probabilidad de lluvia 25% no solo para el nororiente sino también para la boca costa de nuestro país. Recomendación en pantalla aparece justo ahora. Las bajas temperaturas van a continuar en el norte y la meseta central del país a causa de un sistema de alta presión que tenderá a desaparecer durante esta mañana. Vientos de 45 a 55 kilómetros por hora que van a poder registrarse en la capital primordialmente. Abríguense un poquito más si sienten ese frío. Hoy en la capital no amanece tan frío como en otros días. Hablamos de eso en un rato nada más. Son las 5:50. Muy buenos días y feliz jueves. Muchas gracias, Alejandro. Llegó el momento de poner las noticias en contexto. Claro que sí, un tema que abordamos nuevamente este jueves. Bueno, tenemos que hablar de espionaje, el supuesto espionaje que se ha descubierto dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ayer dábamos a conocer la noticia de que fueron encontrados ciertos micrófonos ocultos, escondidos en oficinas de ciertos jueces, de ciertos magistrados. El por qué aún no se sabe. ¿Quién los colocó ahí? Aún no se sabe. ¿Son recientes? Tampoco se sabe. Son interrogantes que, bueno, ahora están tratando de investigar, pero hablamos entonces cómo esto afecta la separación de poderes, la independencia de los poderes del Estado y qué tan grave podría ser esto de espionaje en la Corte Suprema de Justicia. Lo veremos y lo discutiremos más adelante en contexto. Muchas gracias por la información y ahora tenemos otras noticias que compartir con ustedes y esto tiene que ver con la actividad deportiva. Por supuesto, tenemos toda la información de lo que acontece en el ámbito deportivo en nuestro país y también en el mundo y por eso tenemos que repasarlo esta mañana. Bueno, y es una noticia no tan positiva para la selección de Guatemala que ayer nos dejó con el grito de gol en la boca, ¿sí? Siendo entonces Panamá quien clasifica al premundial y Guatemala se irá al repechaje. Vamos a ver qué tal participan en el siguiente partido. Y a nivel internacional hablamos de la Copa del Rey y el Barcelona que toma ventaja ante el Atlético de Madrid, lo vence el día de ayer en un juego bastante interesante, así que estaremos también repasando todo lo que sucedía en este partido de la Copa del Rey. También tenemos otras disciplinas, información importante que hay que destacar más adelante. Gracias, Crista. Y ahora sí, las cámaras de Metra como cada mañana. Vamos entonces a conocer la situación de nuestras calles. Vemos a continuación este recorrido que hacemos todos los días. Ahí estamos observando lo que ocurre muy tempranito en Boulevard Vista Hermosa, en zona 15 capitalina, tránsito que está bastante tranquilo, de acuerdo a lo que nos reportan las cámaras en este momento. Y tenemos que seguir nuestro trayecto en Boulevard Liberación. Ahí vemos que ya hay fluencia vehicular, especialmente en aquella dirección que se dirige hacia la zona 14, zona 10, el centro de nuestra ciudad. Tome en cuenta, por favor, que esta mañana van a haber manifestaciones. Salir con tiempo, esa es la premisa, mientras que vemos otra imagen, por supuesto, a esta hora de la mañana, y es la que nos muestra Calzada San Juan y 33 Avenida de la zona 7 capitalina, moderado el tránsito, moviéndose sin mayor problemas, así que tome las precauciones necesarias. Y nosotros seguimos nuestro recorrido en la Roosevelt y la 26 calle de la zona 7, también una arteria muy transitada. Ahí la colocamos en pantalla cuando son las 5:53 para que se dé idea del panorama, pero recuerde que esto puede cambiar en cuestión de minutos. En un ratito nada más puede cambiar ese panorama, por supuesto, una más. Antes de seguir con el recorrido informativo a esta hora del día, han pasado 53 minutos de las 5 de la mañana y estamos viendo lo que ocurre en Calzada Roosevelt. Tenemos que ver entonces este panorama, así está amaneciendo, si el sol aún no está alumbrando nuestro camino, pero ya pronto lo hará. Y cuando eso ocurra, recuerde que las calles van a estar transitadas y podría darse, sí, congestionamiento masivo. Tenemos que hablar del tránsito esta mañana, va a ser un, foco principal para conductores.
El tránsito PNC desde ya está reportando que hay un camión con desperfectos mecánicos en el kilómetro 10, carretera El Salvador en sentido oriente. Esto reporta ya la policía esta mañana. También Villa Canales habilita el primer carril reversible hacia la ciudad capital. Precaución al conducir, parte de las precauciones y advertencias que lanzan las autoridades de tránsito esta mañana. Es lo que trae la información a esta hora del día, 5:54, y nos vamos al mapa de Waze, que también nos va relatando y se va alimentando con distintos movimientos en las calles. Nos vamos con Alejandro para que nos cuente qué dice la comunidad. Carretera al Pacífico, gracias compañeros. En efecto, ya está saturada la cuesta de Villalobos, a la altura de Villanueva, Villalobos. También hay fuerte congestión vehicular ya en este momento. Color corinto, como siempre, el color que indica la mayor congestión vehicular a través de Waze. 4 kilómetros por hora sobre Villanueva, 6 kilómetros por hora en el interior del municipio y sobre la cuesta de Villalobos. Vamos a empezar a ubicarnos propiamente en un instante nada más para ver lo que está pasando. Vean cómo el ingreso a San José El Placer, también está el egreso, en este caso, está muy saturado con 6 kilómetros por hora como velocidad máxima, 8 kilómetros por hora en otros sectores, y sobre la cuesta de Villalobos seguimos acercándonos y vemos como la congestión vehicular es evidente. 15 kilómetros por hora en el ascenso e ingreso hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, ahí es como lo vemos en este momento, y es así como funciona. 16 o 15 kilómetros por hora. Vamos a ver lo que está pasando con otros puntos. Bueno, en este momento hemos perdido la señal, pero más adelante seguimos revisando lo que pasa con el tránsito vehicular gracias a Waze. Gracias, Alejandro. Ahora vamos rápidamente con la información de Prensa Libre, que ya está en su pantalla. Revisar esos titulares. Prensa Libre presenta. Comenzamos con el repaso informativo. Población del país llega a 15.9 millones. Estudio hace proyección desde el año 2002 que no hay censo. 4 de cada 10 guatemaltecos tienen menos de 15 años. 76 años es la esperanza de vida de las mujeres, para los hombres es de 68, 50% de la población vive en áreas urbanas, 31 nuevos habitantes nacen al año por cada 1000 y 146 habitantes por kilómetro cuadrado es la densidad promedio del país, es lo que dice esta mañana Prensa Libre. Y tenemos que seguir con estos titulares. Salud no sale de atolladero. Calamidades, retos y destituciones suceden a diario en el tema de salud. Vargas Sosa, sentenciado a 90 años, condenado por muerte de jóvenes, nuevamente en un juicio. Y tenemos que continuar con estas noticias. 2 madres mueren en ataques. Taxista es ultimada en la zona 6 y gestante sufre heridas letales. Mientras tanto, ya en el interior de Prensa Libre nos vamos a encontrar más información. A esta hora de la mañana, población sumará 22 millones en el año 2030. El último censo se levantaba en el 2002 y a partir de entonces solo hay cálculos. La población, 15.9 millones aproximadamente. Esta es la proyección que podríamos tener para el 2030 de 22 millones y para el 2050 de 31 millones. La esperanza de vidas para hombres de 68 años, para mujeres de 76. La tasa global de fecundidad 3.8, recordemos que en el 70 era del 6.2. Ahí tiene usted toda la información de la cantidad de personas, por ejemplo, que viven en el área urbana, el 50%, y de cómo se da también la mortalidad infantil. Bueno, también otra de las noticias en el interior de Prensa Libre. En El Salvador hay 303 habitantes por kilómetro, 41.9 millones viven en Centroamérica. En el Triángulo Norte del Istmo, la esperanza de vida oscila entre los 72 y 74 años de edad. Los principales indicadores de la región, vemos una infografía que nos dice realmente y nos habla sobre la esperanza de vida promedio, la mortalidad infantil, la fecundidad, la ubicación rural y demás. Interesante análisis que hacen de la población de Centroamérica. Mientras tanto, en otras noticias, a esta hora de la mañana, califican alianza de oportunista hasta la campaña que los separe. Pacto del Partido Patriota y Líder desgasta más el opositor y por ello se romperá el iniciar la campaña. Efectivamente, pese a que el martes recién pasado el Partido Patriota y Libertad Democrática elegían la alianza para el Contralor y para determinar las comisiones dentro del Congreso de la República, deja muy en claro hasta cuándo podría durar este espacio, entonces, con estas elecciones. Vamos a hablar del mundo del espectáculo también, hay varios temas que anticiparon. Vamos con Alejandro. Jake Gyllenhaal está pareciendo confirmar su nueva relación con Ruth Wilson, una actriz con la que está compartiendo escena en una obra de teatro en Broadway. Vamos a hablar de esto en un rato nada más con las imágenes que hemos preparado y también vamos a platicar de lo que está sucediendo con la preocupación de Pharrell Williams sobre el calentamiento global. 5:58, hablamos de eso en un rato nada más. Anticipamos también algunas otras noticias que presentamos esta mañana.
Nos vamos a los titulares. Crista, contigo con las más noticias. Abrimos la página entonces de este segmento de las curiosidades y las noticias interesantes que son importantes destacarlas, y por supuesto hablamos de reportajes interesantes como por ejemplo este del jardín mágico más secreto de India, que bueno, después de compartirlo no va a ser tan secreto, y aquí pues nos explican cómo se construye este fantasioso jardín de rocas. Si quieres saber esta información, más adelante la estaremos presentando, al igual que esta noticia bastante curiosa e interesante. ¿Qué le parecería si le llega una factura a su bebé, a su pequeño, por no asistir al cumpleaños de un niño? Pues sí, esta noticia se ha vuelto viral en las redes sociales, y algo que parecía una broma, pues se terminó siendo algo muy serio para llevar el caso a una corte por reclamos menores solo por no asistir a una fiesta de cumpleaños. Esto también lo estaremos compartiendo más adelante en este segmento de las curiosidades. Gracias por la información, 5 de la mañana con 59 minutos. Hay que empezar con los titulares. Nos vamos entonces a lo más destacado este jueves 22. Y es que para esta mañana se prevé un fuerte congestionamiento debido a la presencia de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Nacional del Magisterio, quienes a partir de las 8 de la mañana reciban masiva manifestación. El punto de concentración, el Obelisco. Muchos docentes afirman que no asistirán debido a que aseguran que la marcha tiene tintes políticos. Afirman que a los maestros se les está obligando a participar para defender el impuesto a la telefonía. Gobierno afirma que Unidad Nacional de Atención al Paciente Renal Crónico no está sufriendo escasez de insumos, agregando además que la Procuraduría de Derechos Humanos exageró la situación. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos aclaró que la denuncia la hicieron con papelería que los respalda y por una solicitud que la misma directora administrativa de UNAER lo hizo, por lo que la denuncia de desabastecimiento, dicen, es real. Carnicerías del país estarían abiertas este día tras un acuerdo alcanzado entre carniceros y expendedores. El cierre de los comercios duró 9 días y el conflicto se extendió por más de 2 semanas. Trabajadores de la Contraloría General de Cuentas celebran con mariachis, cohetillos y aplausos la llegada de Carlos Mencos a la jefatura de esa entidad, las negociaciones de los patriotas y el partido líder. Además, diputados ponen en tela de duda la forma en cómo se realizó la elección de los representantes de las comisiones legislativas. Tras dudosas negociaciones, analizan impugnar este proceso. Llegamos a la información internacional. En Argentina continúan las dudas sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los peritajes realizados en la escena del crimen no despejan las dudas sobre si fue suicidio o no. Revisión de la política migratoria ocupa el centro de la primera ronda de conversaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos tras la decisión de descongelar la crisis diplomática. Pregunta del día que aparece a esta hora de la mañana. Ahí está en pantalla. ¿Qué opina que hayan encontrado micrófonos ocultos en oficinas de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué significa esto, cree usted, para nuestro país, para la independencia de los poderes? Eso es lo que nosotros queremos saber esta mañana. Por favor, únase a este foro a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto tenemos información de última hora que destacamos, que sí hay un accidente de tránsito en ingreso a la Antigua Guatemala. Por causas que aún se desconocen, a tempranas horas de esta mañana, un vehículo tipo camión y otro tipo pick-up chocaron a la altura de ingreso de Antigua Guatemala, ruta a Ciudad Vieja. Por el impacto del accidente, 2 personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas al hospital de la Antigua Guatemala. Los 2 vehículos permanecen en la cinta asfáltica, provocando complicación para el ingreso de Ciudad Vieja. Tómelo muy en cuenta antes de salir en casa. Los elementos de tránsito realizan los trabajos para que en los próximos minutos estos vehículos puedan ser removidos para dejar libre la vía. Esto es lo que sucede, información de última hora que compartimos en Viva la Mañana. Bueno, vamos a iniciar con las noticias. Hoy a las 8 de la mañana el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio va a realizar una masiva protesta en la capital guatemalteca. El dirigente Joviel Acevedo y los maestros van a solicitar el cumplimiento del